Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más por acá. Mi nombre es Mariana y si recién me estás viendo por primera vez, yo estudio finanzas en la universidad, finanzas en la maestría y actualmente trabajo en finanzas en banca de inversión en Londres. Y de hecho en este video quiero hablar un poco más sobre los sueldos en banca de inversión. Este es un video que lo tenía en la cabeza hace varios meses y algunos de ustedes me lo pidieron también en varios de mis videos anteriores, así que quería un poco de desmitificar cuánto se gana en banca de inversión. Y gran disclaimer acá que siempre hago, yo hablo desde mi experiencia en Londres, en Inglaterra. Eh, entonces cuando hable sobre los sueldos, son los sueldos que se pagan acá en Londres. Los sueldos en Estados Unidos son un poco diferentes, los sueldos en Dubái son un poco diferentes, en Ámsterdam, en Francia, en París, son, que son las otras capitales financieras, también son en Frankfurt, son diferentes. Entonces, estoy hablando de Inglaterra. ¿Cuánto se gana en banca de inversión en Londres? Así que antes de ir directo en grano al número, vamos un poco primero a cómo funciona la progresión en banca de inversión. Y esto fue algo a mí que me encantó del sector y me llamó mucho la atención desde el momento cero, porque es muy estructurado, sabes lo que viene el siguiente año y siempre y cuando hagas bien tu chamba, lo más probable es que te asciendan. Entonces puedes ver esta progresión o sabes cuál es tu línea de carrera desde que inicias. Entonces, ¿cómo funciona? A ver, primero hay un analista cero o el Summer Intern, Summer Analyst o el nombre, pero que en realidad es el practicante. Y es la practicante. Suele ser durante el verano, tienes 10 semanas y luego estas 10 semanas les dan la oferta para que empiecen generalmente al año siguiente, o sea, en el verano del año siguiente. Algunos bancos sí te dejan empezar de inmediato, o sea, una vez que acaba el internship en agosto, como que empiezas en septiembre, pero la mayoría suele ser el siguiente año. Entonces tienes como que nivel cero, que lo vamos a dejar de lado por un ratito, y luego empiezas con analista ya full time. El programa de analista suele durar entre 2 a 3 años. Creo que la mayoría de bancos acá al menos lo hacen 2 años y medio. Entonces tienes analista 1, luego pasa un año y te vuelves analista 2, pasa un año y te vuelves analista 3 y estás en este nivel por 6 meses. Luego te ascienden, si es que te ascienden, a asociado o associate. Estás como associate, de nuevo associate 1, associate 2 y luego pasas a ser associate 3, medio año, y de ahí sigue vice president. Vice president suele durar entre 3 a veces 4 años. Luego, si te ascienden, es executive director y de ahí es como que un poco más, no tan como son 2 años y medio, son 3 años. Creo que depende mucho de tu talento, depende mucho de la situación del mercado, de la situación de la empresa, de cuántos deals puedes conseguir y de diferentes factores. Así que no voy a dar un número exacto, pero o sea, es igual un promedio 4 años, 5 años, 3. O sea, depende mucho ya de la persona. Y luego te sienten MD. En este video me voy a concentrar en lo que es Junior, que es Analyst, Associate y VP, porque es algo que creo que es un poco más estructurado de alguna manera, en que los sueldos son un poco más también, como el rango de banco a banco no varía tanto, y algo que puedo hablar mucho más. Y ya, director, 1, todavía no estoy ahí. 2, es de nuevo como varía mucho en los años y los sueldos, los bonos y todo. Así que vamos a dejar eso por un lado y voy a hablar ahorita sobre más el junior level. Ahora sí pasamos al tema de los sueldos en sí. Seguro que habíamos dicho que este analista cero o el summer intern, que es el practicante. Bueno, el sueldo para los practicantes acá suele ser el mismo sueldo que para los analistas 1. Obviamente solo es un prorrata de eso. Entonces, como decía, son 10 semanas que haces de internship, entonces tienes el pago de 10 semanas. Acá los sueldos son anuales, en general, no solamente de banca de inversión, sino como que en Inglaterra el sueldo, cuando hablas de tu sueldo, es un sueldo anual. Sé que en Perú, por ejemplo, son 14 sueldos.
Entonces se habla como que del sueldo mensual porque asumes que te van a tocar esos dos sueldos extras. Acá solo hay 12 sueldos y te dan de arranque tu figura anual. Entonces para el sueldo incluso para un sueldo de Summer Intern, cuando yo al menos me llegó a mi contrato, eh, me daban el número anual. O sea, te lo pagan en 10 semanas. Entonces es como que un prorrata de ese sueldo anual. O sea, 10 entre 52, pero el sueldo te lo dan anual. Así que a ver si, ¿cuánto se gana? Entonces vamos en el primer nivel, que es analista. En promedio suele ser entre 60 y 70 mil libras al año. Y estos son sueldos como base salary, como tu sueldo anual fijo. Entre 60 y 70. Depende del banco, obviamente, y ya, pero no suele ser un rango como tan diferente entre banco y banco. Y ese es para como el analista 1, y luego para el analista 2 el sueldo suele subir 5.000 libras. Y para analista 3 suele subir 5.000 libras otra vez. Entonces, si empezaste con un sueldo de 60, el primer año, el segundo año 65 y el tercer año 70. Eso como base. De nuevo, para el Summer Interns suele ser, o sea, toma ese número, multiplícalo por 10 entre 52. Luego sigue el asociado. Y ya asociado suele ser entre 105 y 130. Y estos números los estoy sacando un poco de mi experiencia y otro poco también de eFinancials. Así que perdón si me refiero al celular o si veo bajo. Pero sí, es entre más o menos un 105, que son pocas las que 105 es como que lo más bajo, pero entre 105 a 125, 130. Para asociado, y de nuevo tienes asociado 1, asociado 2, asociado 3. Acá el sueldo sí suele subir, puede ser los 5, 7 o 10 mil de año a año. O sea, lo mismo que con analista fueron 60, 65 y 70. Acá, por ejemplo, si tienes 105, puede ser 105 un año, 115 el siguiente y 125 el siguiente. Luego sigue VP, y para VP creo que es un rango un poquito mayor, pero varios bancos están entre 140, viene a ser como que lo mínimo, y 170 mil libras al año. Y el aumento sí suele ser como de 10 mil libras cada año. Así que no están nada mal los sueldos. Otro factor a considerar es que sueles tener un signing bonus. Y esto no es solamente de la industria, creo que varios menos trabajos en los que, al menos, y puedo hablar por finanzas porque eso es lo que yo vi cuando estaba en la maestría buscando aplicar, suele haber un signing bonus también cuando aceptas el trabajo, o sea, cuando firmas un contrato. Para los analistas, al menos, suele ser como del 10%. Cuando yo firmé, por ejemplo, el Summer, que fue para Credit Suisse, eran 1.000 libras de signing bonus solamente por firmar para aceptar un internship, que no está mal. Y luego el de analista también suele ser como el 10% de tu sueldo. El de asociado, he escuchado diferentes números, pero yo en el peor escenario me iría también con un 10%, e igual le firmas, o sea, igual hay un signing bonus aunque estés con la misma empresa. A ver, esos son los sueldos base, que está muy bonito. Pero creo que por la que la mayoría de gente, o lo que llama mucho la atención del sector en general, son los bonos. Y los bonos varían mucho de año a año, de cómo le vaya al mercado, o sea, si en general fue un buen año para el sector o no, y cómo le vaya a la empresa. Y varían también porque tienes dentro de la misma clase, porque todos empiezas con una clase de analistas, y luego que es luego tu clase de asociados y luego tu clase de VPs, pero es como que entras con una misma clase, todos empiezan al mismo nivel y van ascendiendo juntos. La empresa suele categorizar en top bucket, mid bucket y low bucket. Entonces también depende un poco de eso cuál va a ser el porcentaje de tu bono. Y el bono suele ser un porcentaje de tu sueldo anual.
más o menos, y acá me voy a referir a esta página, estuvo el bono para analistas entre 40 y 70% de el sueldo anual. O sea, creo que sí, la mayoría como que 50%, a la fuente me remito. Luego, como para asociado, ya es sube un poco más el porcentaje, entre 50 y 100%. Para VP, la mayoría fue 100%, pero igual algunos 70%, de 70% a 100%, creo que con un gran componente del 100%. De nuevo, esto el año anterior, o sea, estos son, citando la fuente, esta página cita a los bonos del 2023, en general los sueldos del 2023, varían mucho de año a año, o sea, al menos cuando yo recién empecé a estudiar finanzas, me acuerdo cuando escuchaba estos bonos eran como 100% a nivel analista, y a veces cuando lees en algún foro todavía dicen 100%. Creo que los años de 100% de un bono analista ya pasaron y no van a volver, pero 50% no está nada mal, la verdad. De nuevo, de un sueldo anual, o sea, si empiezas con un sueldo de 60%, estamos hablando de 60.000 libras, estamos hablando de 30.000 libras extra que te cae de una. Ahora, vamos a otro gran disclaimer acá. Yo sé que los sueldos suenan muy bonitos. Algo que tomar en cuenta es que incluso así sea 60.000 o 70.000 de arranque en el primer año, estos no van de frente a tu bolsillo. O sea, no, por favor, no te hagas en la cabeza como ya 60 entre 12, eso es lo que voy a recibir mes a mes, porque no es el caso. Por los impuestos, por los impuestos y por el National Insurance. Entonces, otra vez a la fuente me remito. Hay varias páginas que te van a calcular cuál va a ser lo que ganas mes a mes, porque, a ver, acá los taxes, y este video va a ver mucho más, los taxes son escalonados y luego también tienes el National Insurance, entonces lo que terminas pagando es un poco diferente. Pero voy a suponer que el sueldo anual es 65.000, por ejemplo. Entonces tu sueldo take home, lo que realmente al final te llevas al bolsillo, más o menos son 48.000 libras, que más o menos son 4.000 libras al mes. Entonces eso, considera si estás pensando en estudiar algo relacionado a finanzas porque quieres banca de inversión y el sueldo es un factor importante en como que tu proyección y todo esto, considera el sueldo después de impuestos antes de considerar el sueldo antes de impuestos. Luego hay algo escalonado, entonces incluso con el bono, si tú vas a llegar a por ejemplo, si es 105.000 al año, tu take home es 70.457, y que significa en mensual, en promedio son 5.800. Entonces, números, no son muy bonitos. Y no estoy diciendo que esté mal después de impuestos, solamente que creo que es importante saber el número después de impuestos antes de saber el número antes de impuestos. Sí, se gana muy bien. En general, creo que hace 10, 15 años se ganaba mucho mejor que ahora. Ahora como que no sé si democratizado es la palabra, pero ha cambiado mucho el sector, creo, al menos por lo que leo y por lo que escucho, en cómo era antes con lo que es ahora. Igual sigue siendo un montón de plata, la verdad, y no está nada mal, está muy por encima del sueldo anual en Londres, y este es un sueldo que lo tienes ni bien sales, al menos acá la mayoría ni bien sale, o sea, la mayoría que empieza como que a trabajar en banca de inversión, que es inglés, es ni bien salen de la universidad. Creo que para los extranjeros es más como cuando salimos de la maestría, pero ganar 65.000 de arranque como sueldo base, creo que no muchas industrias te lo dan, y es igual un factor relevante a considerar si es que estás considerando una carrera en banca de inversión. Así que nada, espero haber respondido a la duda de cuánto se gana.
Y si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario, déjenmelo saber. Y nos vemos en el próximo video.